El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy detallaremos la fascinante y asombrosa biografía, la semblanza de un personaje hebreo, un profeta muy considerado por la nación de Israel y por el cristianismo. Vamos a puntualizar las crónicas de Elías Tisbita, el profeta del agua y del fuego. Este es uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia. Dios lo utilizó durante un momento muy importante en la historia de Israel. Dios lo utilizaría para oponerse a un malvado rey y traer un avivamiento, un despertar de la fe en la tierra. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. La vida de este profeta, de este mensajero, estuvo llena de altibajos. A veces él fue valiente y decisivo, y otras veces temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victorias y derrotas, y después de esto la recuperación. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Su nombre significa «Mi Dios es el Señor». Vino desde Tisbita en Galad, pueblo de Neftalí. Este pueblo se identifica como Teitaba, a unos 18 kilómetros al noreste del mar de Galilea, y con Listib, en la parte oriental del monte o de los montes de Galad. No se sabe nada de su familia o de su nacimiento. La primera vez que nos encontramos con este épico personaje, con este héroe de la fe, es en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, cuando de forma súbita y de repente aparece para desafiar a un malvado rey, un tal Acab, quien gobernó en el reino del norte de Israel desde el año 874 hasta el año 853 a.C. Elías le profetiza una sequía y una hambruna que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de él, de este rey, el rey Acab. Este malvado e idólatra rey y su esposa, una tal Jezabel, una mujer muy particular. Ella se encargaba del homicidio, del exterminio, de dar muerte a los profetas de Dios, a los compañeros de oficio del profeta Elías. Era una extranjera, princesa de Tiría, y ambos estaban decididos, junto a su esposo, a fomentar y establecer como religión oficial de la nación el culto, la adoración, la veneración, la exaltación a Baal, una deidad mitológica. Esta es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor. Su área de influencia fueron los babilónicos, los caldeos, los cartagineses, los fenicios, también los filisteos, los sidonios y por supuesto la lista se estaba sumando gracias a Acab y su nefasta mujer, los israelitas. Baal personificaba al dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Lo simbolizaban como un joven, en algunos otros casos como un toro o con emblemas de tipos sexuales. Los filisteos tenían un Baal Zebú o Belzebú. Jesús mismo en el Evangelio de San Mateo llama a Satanás Belzebú. En sus ritos, en sus liturgias, en sus prácticas, predominaban los actos inmorales. La prostitución en sus templos, tanto de hombres como de mujeres, era una regla. Tenían excesos sexuales, estos exaltaban el sexo y sus preludios eran la música, los bailes y las danzas. También, como si fuese poco, estos realizaban sacrificios humanos. Ellos mataban niños, creían que estos ritos favorecerían las cosechas y las manadas y por supuesto saciaban su lujuria, sus deseos carnales. Los santuarios cananeos, conocidos como lugares altos, y ubicados en los bosquecillos de las estribaciones de las montañas, deben haber constituido sin lugar a duda un seductor telón de fondo para los ritos de fertilidad que allí se realizaban. En poco tiempo los israelitas ya no se conformaron con frecuentar estos lugares sagrados de los cananeos, sino que construyeron los suyos propios. También siguieron edificando lugares altos, columnas sagradas y postes sagrados, sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Aunque el culto a Baal desapareció hace mucho tiempo, aquella religión cananea y la sociedad moderna tienen algo en común: la exaltación del sexo. Las tentaciones llevan a una inmoralidad sexual y parece que eso satura el aire que respiramos. Motivo más que suficiente para que Jesús advierta que Baal es un simbolismo de Satanás. Nuestro héroe, nuestro épico personaje de hoy, Elías, estaba determinado en destruir estas prácticas que llevarían a su amado pueblo a la perversión y a la degradación y destrucción total. Profetiza la sequía, que no habrá rocío ni lluvia, y esta duraría no pocos días, casi 3 años.
Advertido por Dios, Elías se esconde cerca del arroyo de Cairí, donde es alimentado por cuervos que traían pan y carne por las mañanas y las tardes. A medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías es enviado a Sarepta, la provincia de Sarepta, y mora con una viuda y su hijo. Estos eran pobres y moribundos. Ya no tenían para comer y ya habían decidido echarse al abandono y a la muerte. Elías le pide que le dé alimentos, lo poco que tenía, antes de morir. Y ella obedece a la petición de Elías. Por esto Dios trae un milagro impresionante. Dice que la comida que ella prepara es suficiente para él, la mujer y el hijo. Y de manera milagrosa las tinajas de harina y la vasija de aceite nunca escasearon. Nunca disminuyó en la casa de la viuda el aceite y la harina. Estas se llenaban de forma espontánea. Jesús también realizó un milagro de prosperidad, multiplicando los panes y los peces en el monte de la bienaventuranza. Un tiempo después, el hijo de esta mujer enferma gravemente y muere. Clama a Dios, Elías, y Dios le dice que lo va a resucitar, y ora Elías por él, y este joven, este niño, resucita. Luego de pasados muchos días, Elías va a confrontar cara a cara al rey Acab. El hambre en Samaria, el reino del norte, para este entonces era extremo, era grave. Concreta Elías una disputa entre los profetas, los falsos profetas del dios Baal en el monte Carmelo. Esta es una cordillera en Israel sobre el mar Mediterráneo. Tiene forma triangular, mide unos 26 kilómetros de largo y alrededor de 7 kilómetros de ancho, con una altura máxima de 550 metros. En la Biblia, el monte Carmelo es mencionado muchas veces por ser un símbolo de belleza y de fertilidad. Hoy en día hay 2 villas drusas en este monte, en este lugar. La religión drusa es una ramificación de la fe islámica desde el año 1000 después de Cristo. Elías propone una prueba para demostrar quién era el Dios verdadero, y esta era descender fuego del cielo. Todos estuvieron de acuerdo, el rey Acab, Elías, todo el pueblo, e inclusive los religiosos, los esotéricos, los nigromantes de Baal, unos 450 profetas de Baal. A estos se suman unos 400 profetas de Asera. Asera también era conocida como Astaret o Astarot. Los babilónicos la conocían como Isatar. Los sumerios le decían Inanna. Otros dicen que se trataba de la misma diosa Afrodita e Isis, todas reconocidas con el arquetipo de la diosa madre. El catolicismo apostólico romano luego incorporaría este culto con la adoración como divinidad en María, otras de las tantas deidades de las idolatrías inmersas en las sociedades de ese momento. Comienzan las pruebas, los profetas de Baal arman su altar, toman un buey, lo despedazan, lo ponen sobre el altar, comienzan a invocar a su Dios todo el día, deseando que lloviese fuego del cielo. Pero todo fue en vano. Cuenta la historia que estos gritaban frenéticamente, se sajeaban, cortaban su piel hasta sangrar, pero nada pasó. Elías se burlaba de ellos, les decía que su Dios estaba ocupado en otro trabajo o meditando. Quizás viene en camino o está durmiendo. Luego viene el turno de nuestro épico personaje, de nuestro héroe de la fe. Elías construye un altar de piedra, hace una zanja alrededor, pone el sacrificio, un buey en pedazos sobre la leña. Pide que se derrame agua sobre el sacrificio 3 veces. Se llena de agua todo el altar hasta que rebalsa. Elías clama a Dios y ora, le pide que la señal sea para que se vuelvan los corazones a Dios de Israel, para que Israel vuelva a creer en Jehová, y Dios envía fuego del cielo. Dice que consume todo el holocausto, la leña, lame el agua, llega hasta la zanja, no queda nada, quema todo. Y Dios demostró que los dioses de Acab y Jezabel eran falsos. Todo el pueblo comienza a adorar al Dios de Elías, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés. Se juntan todos junto con Elías, agarran a todos los profetas de Baal, a todos estos hombres, los llevan al arroyo de Sison, y ahí sucede una matanza. Dios ordena que maten a todos estos profetas. Después de la gran victoria sobre estos falsos sacerdotes, Elías ora y le dice al rey que se prepare porque viene el chubasco, viene la borrasca y cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de esta victoria, Elías entra en un periodo de depresión psíquica y de una fe incierta. Pues Acab le cuenta a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios a través de Elías. Y esta malvada mujer, esta nefasta mujer, en vez de volverse a Dios, se llena de odio y de maldad, jura matar a Elías, trama su muerte y le manda un mensajero diciéndole que para mañana a esta hora él estaría muerto. Al escuchar Elías, de forma insólita huye al desierto, ora a Dios para que le quitase la vida, que lo matase. Estaba triste, desconsolado. Sin embargo, Dios le provee comida, bebida y descanso a través de un ángel, un ser celestial. Posteriormente realiza un viaje de 40 días hasta el monte Horeb.
El monte Horeb es el monte Sinaí, como lo menciona la Torá. Esta es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al noreste de Egipto, entre África y Asia. Y no es cualquier lugar, es el lugar en donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Como dato, este mide unos 2.285 metros de altura. En este monte se esconde Elías en una cueva. Siente lástima de sí mismo. Incluso confiesa que su creencia, que solo él había quedado de los profetas de Dios, que todo el resto estaban muertos o ninguno creía en Dios y que inclusive le querían matar. Es entonces cuando Dios lo instruye a Elías, le dice que se pare sobre el monte, que él pasaría, tendría un encuentro con Dios, Dios hablaría con él. Dice que hubo un gran viento, un viento tremendo, sería como un huracán porque partía las peñas, un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego aparece un silbido apacible, delicado, y Elías oyó y comprendió el plan de Dios. Dios le da instrucciones a Elías en qué debía hacer después de esto. Dentro de esas instrucciones estaba la unción de Eliseo para que tomase su lugar. También tenía que ungir a Asael como rey de Siria y a Jehú como futuro rey de Israel. Dios le asegura también que 7.000 personas en todo Israel no habían doblado sus rodillas ante Baal, que él no estaba solo. Había muchos con la fe en alto, con la esperanza y con el deseo de que Jehová sea su Dios. Eliseo se convierte en el ayudante de Elías. Durante algún tiempo, él y los dos siguieron ocupándose de Acab, de Jezabel, así como de Ocosías, el hijo sucesor del rey Acab. La historia cuenta que Acab muere por una flecha, por una saeta a la aventura, en una guerra contra Siria. Esta se incrusta pasando su armadura e ingresa sobre su torso. Se desangra en su carro de combate, los perros lamen su sangre. A su esposa la tiran por una ventana. Una traición, era muy común la traición entre los reyes para esas épocas. Le pasan un carro por encima, al resto de su cuerpo lo devoran los perros. Se cumple así una profecía dada a Elías sobre el final de estos perversos reyes. Ocosías, el hijo de Acab, comienza a reinar. Por alguna razón estaba al lado de una ventana, nadie sabe qué estaba haciendo, pero se cae de ella, cae de la ventana y se traumatiza de una manera muy importante. Y decide clamar a un Dios, pero no clama al Dios de Elías, al Dios de su pueblo. Comienza a clamar a la mitología de su padre, comienza a clamar, a buscar ayuda en Baal-Zebú, Dios de Ecrón. Dios le dice a Elías que moriría por su idolatría, que no soportaría más otro como su padre Acab y como su madre Jezabel, otro más que llevaría a la nación a su perversión. El rey, al no mejorar su salud, el rey Ocosías, manda a buscar a Elías y arma una cuadrilla, arma una guarnición de 50 soldados con su capitán. Estos llegan hasta donde estaba Elías y le exigen que baje de donde estaba y vaya con ellos. Elías comienza a orar y nuevamente Dios envía fuego del cielo y los consume a todos, mata a todos. El rey Ocosías manda otra guarnición, otra cuadrilla, con otro capitán y otros 50 soldados, y acontece exactamente lo mismo. Cae nuevamente fuego del cielo y destruye a todos, mata a todos. Envía una tercera cuadrilla. En esta el capitán estuvo más lúcido, más avisado, se arrodilla ante Elías. Era más sumiso y sabía lo que le podía pasar. Se arrodilla ante Elías y le dice que si por favor lo desea, y así él entiende, venga con él, que no le quite su vida. Dios le dice, ve con este capitán sumiso a ver a Ocosías y dile que va a morir por consultar a Baal, por consultar a dioses falsos. Y así tal acontece, muere Ocosías y Jehú es ungido como rey de Israel. Elías, llegando a su ocaso, llegando a su fin de su ministerio, en vez de morir de muerte natural, como muere todo mortal aquí en la tierra, fue arrebatado al cielo en un torbellino. Luego, más adelante, aparecería junto con Moisés en la transfiguración con Jesús, allí en el Nuevo Testamento. Esta historia está muy bien narrada y detallada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Algunos comentaristas bíblicos concuerdan que Elías ha de volver como uno de los 2 testigos que anunciarán a Cristo en los albores, en los inicios del Apocalipsis. Esta es la biografía del profeta, del épico profeta del agua y del fuego, en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC.